Cuando entré en la casa, noté algo raro, algo que no cuadraba, como si un detalle minúsculo estuviera fuera de lugar pero lo suficientemente extraño para que mi cerebro lo registrara sin que yo supiera exactamente qué era. El pasillo olía distinto, una mezcla de perfume con algo más que no pude identificar de inmediato. Dejé las llaves en la mesa y avancé hasta el salón, donde la luz tenue del televisor iluminaba el sofá vacío. Sofía no estaba allí, aunque su taza de té seguía sobre la mesa, aún humeante. Miré el reloj. Eran las 11:15 de la noche, y aunque no era inusual que ella estuviera despierta a esa hora, lo que sí me pareció extraño fue el silencio. Nuestra casa nunca estaba en completo silencio. Siempre había algo, la radio encendida en la cocina, su risa mientras hablaba con su hermana, el sonido del agua corriendo en el baño. Pero en ese momento, lo único que escuchaba era mi propia respiración. Subí las escaleras con paso firme, sintiendo un peso extraño en el pecho, una sensación de inquietud que no lograba explicar del todo. Cada peldaño que dejaba atrás hacía que mi corazón latiera con más fuerza, pero aún no sabía por qué. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y desde dentro se filtraban murmullos, sonidos apagados que no deberían estar ahí. Me detuve por un segundo antes de empujar la puerta con suavidad. Y entonces los vi. Sofía no estaba sola. Allí, en nuestra cama, estaba con otro hombre. La escena se grabó en mi mente en cuestión de segundos, las sábanas revueltas, su cabello desordenado, el aire cargado de algo que no pertenecía a nuestra habitación. Mi pecho se comprimió, como si alguien me hubiera quitado el aire de golpe. Ellos tardaron un par de segundos en darse cuenta de mi presencia. Sofía fue la primera en girar la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo en su rostro que nunca antes había visto, terror puro. Javi, su voz apenas fue un susurro, pero no la dejé continuar. No necesitaba explicaciones. No había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que tenía frente a mis ojos. Mi mundo, ese que hasta hace unos minutos creía sólido, se había desmoronado en un instante. El silencio que se formó en la habitación fue insoportable, un vacío pesado que lo envolvía todo mientras los tres permanecíamos inmóviles. Yo de pie en la puerta, ellos enredados en las sábanas que hasta ayer eran solo nuestras. Mis manos estaban tensas, los dedos crispados a los lados de mi cuerpo, y sentía una presión en la cabeza que me nublaba la vista. Sofía intentó cubrirse torpemente con las sábanas, pero su gesto fue tan inútil como su intento de encontrar las palabras adecuadas. Sus labios se movieron, pero no salió nada, solo respiraciones entrecortadas y la desesperación reflejada en su rostro. El otro tipo, un hombre que en ese momento no era más que un intruso en mi casa, ni siquiera intentó moverse, solo me miró con esa cara de quien sabe que ha sido atrapado en el peor momento posible. No sabía qué hacer en ese instante, si gritar, si lanzarme sobre él, si romper todo lo que había en la habitación. Mi cuerpo estaba congelado, mi cabeza giraba en todas direcciones sin encontrar una respuesta. Todo lo que había construido con Sofía durante años acababa de estallar en 1000 pedazos, y yo solo podía mirar cómo el desastre se desarrollaba ante mí. La única persona en la que había confiado completamente, la mujer con la que había compartido mi vida, estaba allí, con alguien más, en nuestra casa, en nuestra cama, sin ni siquiera molestarse en fingir una excusa decente. Javi, su voz temblorosa rompió el silencio, pero no podía soportar escucharla. Levanté una mano, un gesto automático para hacerla callar, porque cualquier palabra que saliera de su boca no haría más que empeorar la situación. Vi el pánico en sus ojos, la forma en que su respiración se aceleraba, pero no me importaba. El daño estaba hecho. Nada iba a cambiar eso.
Desvié la mirada hacia él, ese desconocido que ahora formaba parte de mi peor recuerdo. Era más joven que yo, quizás 5 o 6 años menor, con el cabello revuelto y la expresión de alguien que no sabía si debía correr o intentar justificar lo que acababa de pasar. ¿Quién eres? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, lo que solo empeoró el impacto. El tipo tragó saliva, se incorporó lentamente, tratando de mantener la dignidad en una situación en la que no tenía derecho a ella. Yo, no quiero problemas. Tuve que reprimir una carcajada amarga, porque si había alguien que no tenía derecho a decir eso, era él. Miré a Sofía de nuevo, esperando que ella dijera algo, que intentara al menos explicar por qué había destrozado todo de esta manera. Pero ella solo me miraba, con la boca entreabierta y los ojos vidriosos, como si aún no hubiera procesado lo que estaba pasando. «Lárgate», dije finalmente, sin apartar la mirada de ella. El tipo dudó por un segundo, miró a Sofía buscando una señal, pero no la encontró. No tenía más opciones. Se levantó de la cama con movimientos torpes, recogió su ropa del suelo lo más rápido que pudo y pasó junto a mí sin atreverse a decir nada más. No lo detuve, ni siquiera me giré para verlo salir. No me importaba quién era ni de dónde había salido. Lo único que importaba era Sofía, la persona que había elegido traicionarme. La puerta principal se cerró abajo, dejando la casa en un silencio aún más pesado. Ella todavía no decía nada. Seguía allí, con la sábana envuelta en su cuerpo, como si eso sirviera para borrar lo que acababa de pasar. Me miró, y en sus ojos vi lo que hasta ese momento había sido incapaz de aceptar, miedo. No porque temiera que le hiciera daño, sino porque sabía que lo que habíamos tenido había muerto en ese instante. «No sé qué decirte», susurró finalmente, con la voz rota. No respondí de inmediato, porque en realidad, tampoco sabía qué decir. Había imaginado miles de escenarios en los que mi vida podía cambiar de golpe, pero ninguno como este. Me senté en la orilla de la cama, no cerca de ella, pero tampoco tan lejos como para parecer que estaba huyendo. «¿Desde cuándo?», pregunté sin mirarla. Ella respiró hondo, y tardó en responder, como si intentara calcular cuál era la mejor respuesta. «Unos meses». Asentí lentamente, sin saber si eso era mejor o peor. Si era algo reciente, significaba que había arriesgado todo por un capricho, por una emoción pasajera. Si llevaba más tiempo, significaba que me había estado engañando durante meses, viviendo una doble vida sin que yo lo sospechara. Ninguna de las opciones era menos dolorosa. «¿Lo conociste en el trabajo?». «Sí». Otra pausa incómoda. Mi mente trataba de unir las piezas, de buscar los momentos en los que todo comenzó a derrumbarse sin que yo me diera cuenta. Pensé en las veces que llegó tarde sin explicaciones convincentes, en los mensajes que respondía con una sonrisa disimulada, en las noches en las que me dijo que estaba demasiado cansada para estar conmigo. Todo había estado allí, frente a mis ojos, pero yo, como un idiota, había decidido ignorarlo. ¿Por qué? No me importaba tanto el quién ni el cuándo, sino el por qué. Sofía cerró los ojos por un segundo, como si no quisiera responder. «No lo sé, Javi. No sé qué me pasó». No podía ni siquiera darme una razón, algo que pudiera procesar, algo que pudiera convertir en rabia en lugar de este vacío asfixiante que sentía en el pecho. Me levanté, porque ya no soportaba estar en la misma habitación. No grité, no rompí nada, no hice ninguna escena. Solo me quedé ahí, mirándola por última vez como la mujer con la que había compartido mi vida, antes de bajar la mirada y darme la vuelta. «No quiero verte ahora», fue lo único que dije antes de salir del cuarto, dejando atrás todo lo que había creído real.
Caminé por el pasillo sin rumbo, con la mente completamente en blanco, sin saber qué hacer, sin un plan, sin siquiera una reacción clara a lo que acababa de ocurrir. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo estuviera resistiéndose a dejarme avanzar. Al llegar a la sala, me detuve en seco, miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba parado en mi propia casa, pero que, en ese instante, no sentía que me perteneciera. Todo lo que veía me resultaba ajeno: los muebles, los cuadros en las paredes, la luz tenue de la lámpara de la esquina, incluso el aire que respiraba. La sensación era insoportable, como si estuviera invadiendo un espacio que ya no me correspondía. Me acerqué al sofá y me dejé caer, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo la cabeza entre las manos. Cerré los ojos con fuerza, esperando que, de alguna manera, al abrirlos todo volviera a la normalidad, que al levantar la vista descubriría que nada de lo que había visto era real. Que Sofía no estaba arriba enredada en las sábanas con otro hombre, que todo era producto de mi imaginación enferma o de una pesadilla demasiado vívida. Pero cuando volví a abrirlos, la realidad me golpeó con la misma intensidad que la primera vez. Escuché pasos en las escaleras, suaves, cautelosos, como si Sofía temiera acercarse demasiado. No me giré para mirarla, simplemente esperé. Sabía que iba a bajar, que iba a tratar de hablar, de decir algo que justificara lo que había hecho, aunque fuera imposible de justificar. La escuché detenerse en el último escalón, respirando hondo, buscando el valor para enfrentarse a lo que había provocado. Javi, su voz era apenas un susurro, tembloroso, inseguro. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. No tenía preguntas, no tenía reproches, no tenía fuerza para gritarle ni para insultarla. Estaba agotado, completamente drenado, como si toda la energía de mi cuerpo se hubiera desvanecido en el momento en que abrí aquella puerta. Ella caminó lentamente hacia donde yo estaba, pero se detuvo a una distancia prudente, como si supiera que acercarse demasiado solo empeoraría las cosas. Por favor, dime algo. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que me salía era inútil, vacío, insuficiente para expresar lo que estaba sintiendo. ¿Qué quieres que te diga? Finalmente levanté la vista y la miré. Ella evitó mi mirada al principio, pero luego pareció obligarse a sostenerla, aunque sus ojos estaban llenos de culpa y miedo. Lo siento. Solté una risa seca, sin humor, sin emoción. Claro que lo sientes. Ella bajó la cabeza y jugueteó con las mangas de la camiseta que llevaba puesta, un gesto nervioso que había visto muchas veces antes cuando estaba incómoda o no sabía cómo reaccionar. Pero esta vez no me generó ternura ni empatía, solo una enorme distancia entre lo que ella era y lo que yo sentía ahora. No quería que esto pasara, continuó, aunque su voz sonaba débil, casi inaudible. Pero pasó. No significa nada, Javi. Esa frase fue suficiente para que algo dentro de mí estallara. Me puse de pie de golpe, sintiendo por primera vez una chispa de rabia recorrerme el cuerpo. ¿No significa nada? ¿Me estás diciendo que me pusiste los cuernos en nuestra propia casa, en nuestra cama, con un tipo que ni siquiera tuviste la decencia de presentar, y que no significa nada? Ella abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. No es lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir, Sofía? Explícamelo, porque de verdad quiero entender cómo llegamos a esto. Se frotó los brazos, como si estuviera tratando de calmarse a sí misma, pero no le sirvió de nada. Las cosas entre nosotros no estaban bien, dijo en un tono bajo, como si le costara admitirlo. ¿Y tu solución fue meterte con otro? No fue así, no lo planeé.
Solté una carcajada amarga, sin poder creer la cantidad de excusas inútiles que estaba tratando de darme. Claro, porque estas cosas solo pasan de la nada, ¿no? Un día te levantas y, sin darte cuenta, terminas con otro hombre en la cama. No te burles. No me estoy burlando, Sofía, estoy intentando entender en qué momento decidiste que esto era una opción. Ella suspiró y se llevó las manos a la cara por un momento, como si quisiera desaparecer. No puedo explicarlo, Javi, simplemente pasó. No, Sofía, no simplemente pasó. Tú tomaste una decisión, una elección. Tuviste muchas oportunidades de parar esto antes de que llegara a este punto, pero no lo hiciste. Ella guardó silencio. ¿Fue la primera vez? Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. ¿Qué? No me hagas repetirlo. Ella desvió la mirada. No. La rabia que ya estaba dentro de mí creció con más fuerza, pero la contuve, porque en ese momento entendí que no valía la pena seguir preguntando. Todo lo que tenía que saber estaba claro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté, cruzándome de brazos. Ella me miró con miedo, como si no entendiera a qué me refería. No sé. Yo sí sé. No pienso quedarme en esta casa contigo ni un segundo más. Su rostro cambió por completo. Javi, por favor. No hay nada más que hablar, Sofía. Me mentiste, me engañaste, destruiste lo que teníamos y encima intentas minimizarlo. No puedo seguir aquí. Ella dio un paso hacia mí, pero retrocedí de inmediato. No te acerques. Sofía se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no sentía ninguna compasión por ella. Voy a recoger mis cosas. Mañana hablaré con un abogado. Javi, por favor, no hagas esto así. No, Sofía, tú ya hiciste lo tuyo. Ahora me toca a mí. Subí las escaleras sin mirar atrás, sin prestar atención a los sollozos de Sofía que se hacían cada vez más débiles a medida que me alejaba. No tenía intención de quedarme en esa casa ni un minuto más de lo necesario, solo necesitaba tomar lo esencial y largarme. Al entrar en la habitación, todo seguía como lo había dejado, con la cama deshecha y el aire aún impregnado de una presencia que no era la mía. Caminé hasta el armario, abrí las puertas de golpe y saqué la primera maleta que encontré. No me preocupé por doblar la ropa ni por organizarla, simplemente la arrojé dentro sin pensar demasiado en lo que estaba empacando. Solo quería salir de ahí. Los recuerdos golpeaban con fuerza mientras metía mis cosas en la maleta. Cada prenda, cada objeto tenía una historia, un pedazo de lo que había sido nuestra vida juntos. El reloj que Sofía me regaló en nuestro aniversario, la chaqueta que usé la primera vez que nos fuimos de viaje, el libro que ella insistió en que leyera y que nunca terminé. Todo me resultaba insoportablemente pesado. ¿Cómo era posible que todo eso hubiera dejado de significar nada en cuestión de minutos? Cerré la maleta de un tirón, respiré hondo y me obligué a mantener la cabeza fría. No iba a quedarme ahí analizándolo todo, no iba a desgastarme tratando de encontrar respuestas donde solo había traición. Al salir de la habitación, Sofía estaba en el pasillo, con los ojos hinchados y la cara desencajada. Parecía querer decir algo, pero cuando me vio con la maleta en la mano, su expresión cambió por completo. ¿A dónde vas? Preguntó con la voz quebrada, como si de verdad no supiera la respuesta. Fuera de aquí, respondí sin detenerme. Ella bloqueó el paso, pero no de manera desafiante, sino desesperada, como si creyera que si me retenía unos segundos más, podría encontrar las palabras adecuadas para arreglar lo que había hecho. No te vayas, por favor.
No tienes derecho a pedirme eso. Sé que la cagué, Javi. No, la interrumpí sin titubear, no la cagaste, Sofía, lo destruiste todo. El silencio que siguió fue brutal. Ella me miró, suplicante, pero yo ya no veía en sus ojos a la mujer con la que me había casado. Solo veía a una persona que había elegido traicionarme y que ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Necesito que me escuches, insistió, pero no la dejé continuar. No me interesa lo que tengas que decir. No hay justificación, no hay excusa, no hay forma de que esto se arregle. No quiero perderte. Solté una risa amarga, sin creer lo que acababa de escuchar. Ya me perdiste. Pasé a su lado, esquivándola sin mirarla, bajé las escaleras con rapidez y me dirigí a la puerta. Sentía su presencia siguiéndome, pero no me detuve. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó cuando abrí la puerta. No es tu problema. Ella dio un paso adelante, como si aún tuviera la esperanza de convencerme de quedarme, pero antes de que pudiera decir otra palabra, salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. La calle estaba desierta, la brisa nocturna pegaba en mi cara y, por primera vez desde que había subido esas escaleras y descubierto la verdad, sentí que podía respirar. No tenía idea de qué iba a hacer ahora, pero una cosa estaba clara, no volvería a cruzar esa puerta. Caminé sin rumbo durante unos minutos, alejándome de la casa sin siquiera mirar atrás, con la maleta pesando en mi mano y la cabeza llena de pensamientos que no lograban ordenarse. No tenía un plan, no tenía un destino claro, solo sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí la lista de contactos, repasando los nombres una y otra vez, tratando de decidir a quién llamar. No quería hablar con mi familia todavía, no estaba listo para explicar lo que había pasado, ni tampoco para escuchar consejos o palabras de consuelo que en ese momento no me servirían de nada. Descarté llamar a algún compañero de trabajo porque no confiaba lo suficiente en nadie como para meterlos en algo tan personal. Solo quedaba una opción, alguien que, aunque hacía tiempo que no veía, era de las pocas personas en las que sabía que podía confiar sin miedo a ser juzgado. Marqué el número de Raúl y esperé. No estaba seguro de si contestaría a esa hora, pero después del tercer tono, su voz sonó al otro lado de la línea, con ese tono ronco que tenía cuando lo despertaban en mitad de la noche. ¿Javi? ¿Qué pasa, tío? Necesito un sitio donde quedarme, respondí sin rodeos. Hubo un breve silencio, lo suficiente para que supiera que estaba procesando mis palabras. ¿Dónde estás? Cerca de casa, pero no quiero volver ahí. Ven a la mía, no hay problema. ¿Quieres que pase por ti? Negué con la cabeza antes de recordar que no podía verme. No, voy andando. Nos vemos en 20 minutos. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. No quería hablar del tema por teléfono, no todavía. Solo necesitaba llegar a un lugar donde pudiera sentarme, respirar y pensar con claridad. El camino hasta su casa me pareció interminable, no porque estuviera lejos, sino porque cada paso que daba hacía que la rabia y la frustración crecieran más dentro de mí. No podía dejar de pensar en la cara de Sofía cuando me vio salir por la puerta, en la forma en que intentó detenerme como si realmente creyera que podía arreglarlo con un par de palabras. Lo que más me molestaba no era solo el hecho de que me había engañado, sino que había esperado hasta que la atrapara para reaccionar, como si todo hubiera estado bien mientras yo no me enterara. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ella con ese tipo, la forma en que me miró con miedo cuando abrí la puerta, como si de repente hubiera tomado conciencia de lo que estaba haciendo. Cuando llegué al portal de Raúl, llamé al timbre y esperé. A los pocos segundos,
la puerta se abrió y ahí estaba él, con el pelo revuelto, en pantalón de chándal y con una camiseta vieja que probablemente usaba para dormir. Me miró de arriba abajo y luego apartó la puerta para dejarme pasar sin decir nada. Entré en el salón y dejé la maleta junto al sofá antes de dejarme caer pesadamente sobre él. Raúl cerró la puerta y se acercó, cruzándose de brazos mientras me observaba con el ceño fruncido. ¿Me vas a decir qué ha pasado o tengo que adivinarlo? Apoyé los codos en las rodillas y me froté la cara con las manos antes de soltar un suspiro. Sofía me ha estado engañando. Raúl no reaccionó de inmediato, pero vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la indignación en cuestión de segundos. No me digas. La pillé en casa. Con otro. Soltó un bufido de incredulidad y sacudió la cabeza, caminando de un lado a otro del salón. ¡Qué injusto!, murmuró, y luego me miró con una mezcla de enfado y preocupación. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Nada? Levanté la vista hacia él. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le pegara al tío? ¿Que me pusiera a gritar como un loco? ¿Que me quedara allí escuchando sus excusas baratas? Raúl se pasó una mano por la cara y suspiró pesadamente antes de sentarse en el sillón frente a mí. No, tío, claro que no. Solo, no sé, es una situación horrible. Sí. Hubo un silencio incómodo entre los dos. Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Y ahora qué? Voy a divorciarme. ¿Estás seguro? Lo miré fijamente. ¿Tú qué harías en mi lugar? Raúl no respondió de inmediato, pero después de un par de segundos asintió. Tienes razón. No hay nada que salvar ahí. Me eché hacia atrás en el sofá y cerré los ojos por un momento. No quiero verla más. No quiero escuchar sus explicaciones. No quiero que intente convencerme de que fue un error o de que podemos arreglarlo. Y no tienes por qué hacerlo. Quédate aquí el tiempo que necesites. Abrí los ojos y lo miré. Gracias, tío. Raúl asintió, pero su expresión seguía reflejando el enfado que él sentía por mí. Te juro que si me la cruzo, no respondo de lo que pueda decirle. Solté una risa seca. Haz lo que quieras, pero yo ya no quiero gastar más energía en ella. Raúl me miró con detenimiento y luego asintió. Descansa. Mañana vemos qué hacemos. No tenía fuerzas para discutir, así que simplemente asentí. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero tenía claro que no iba a mirar atrás. Amanecí con la cabeza pesada y la garganta seca, pero al menos había conseguido dormir unas horas. No recordaba en qué momento me había quedado dormido en el sofá, pero ahí estaba, con la manta que seguramente Raúl había puesto sobre mí en algún punto de la noche. Parpadeé varias veces antes de sentarme y mirar el reloj en la pared. Eran casi las 9 de la mañana. Me estiré lentamente y, antes de que pudiera pensar en nada más, el sonido de pasos viniendo desde la cocina me hizo girar la cabeza. Raúl apareció en la puerta con una taza en la mano y una expresión de pocos amigos. Me la extendió sin decir nada, y la tomé sin rechistar. Le di un sorbo al café, sintiendo como el calor me despejaba un poco, pero no lo suficiente como para hacer que la sensación en el pecho desapareciera. ¿Cómo dormiste?, preguntó finalmente, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. ¿Cómo se puede dormir después de lo de anoche? Raúl asintió, como si entendiera exactamente a qué me refería. Se quedó en silencio un momento antes de hablar de nuevo. ¿Ya pensaste qué vas a hacer? Suspiré,
dejando la taza sobre la mesa frente a mí. Sí. Lo primero es hablar con un abogado. Buena idea. Me froté la cara con las manos antes de mirarlo. No quiero volver a esa casa. No quiero hablar con ella, no quiero verla, no quiero escuchar más excusas. Raúl asintió con firmeza. Pues no tienes por qué hacerlo. Quédate aquí el tiempo que necesites. Gracias. Para eso estamos. Se hizo un silencio breve antes de que Raúl hablara otra vez, esta vez con algo de duda en su voz. ¿Te ha escrito? Saqué el teléfono del bolsillo y lo desbloqueé. Había varios mensajes de Sofía. No los abrí, pero los leí en la pantalla de notificaciones. Javi, por favor, ¿podemos hablar? No quiero que terminemos así. No es lo que quiero. Dime dónde estás. Al menos dime que estás bien. Voy a esperar a que quieras hablar. Te amo. Solté una carcajada seca y miré a Raúl. Sí. ¿Y qué dice? Le pasé el teléfono para que viera por sí mismo. Lo tomó, leyó los mensajes y bufó con molestia antes de devolvérmelo. ¿No tiene vergüenza? No. Bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado. No voy a responderle. No tengo nada que decirle. Raúl asintió y se quedó pensativo por un momento. Si necesitas ayuda con lo del abogado, dime. Mi primo tuvo que divorciarse hace un par de años y me habló de un buen despacho. Pásame el contacto. Hecho. Saqué el teléfono otra vez y lo dejé sobre la mesa cuando llegó el mensaje con el número del abogado. Voy a llamar en cuanto termine el café. Raúl asintió y se levantó. Voy a ducharme. Si necesitas algo, avísame. Vale. Se fue y me dejó solo con mis pensamientos. Miré la taza entre mis manos, pero el café ya no me sabía a nada. Toda la situación seguía pesando demasiado en mi cabeza como para enfocarme en algo tan simple. Sofía me había traicionado y, aún así, tenía la osadía de mandarme mensajes como si realmente creyera que había algo que salvar. No entendía cómo podía ser tan egoísta. No podía pretender que unas cuantas palabras fueran suficientes para borrar lo que había hecho. Respiré hondo, tratando de aclarar mi mente. No iba a perder más tiempo dándole vueltas a lo que ya estaba decidido. Terminé el café de un solo trago y marqué el número del abogado. ¿Despacho Jiménez y Asociados? Sí, buenos días. Quisiera agendar una consulta con uno de los abogados de familia. Por supuesto. ¿Sobre qué asunto? Divorcio. Hubo una pausa breve antes de que la secretaria hablara de nuevo. Tenemos un espacio disponible mañana a las 10 de la mañana. Lo tomo. Perfecto. ¿A nombre de quién agendo la cita? Javier Martín. Muy bien, señor Martín. Lo esperamos mañana. Gracias. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Guardé el teléfono en el bolsillo después de agendar la cita con el abogado y me quedé mirando la mesa sin pensar en nada en particular. Ya estaba decidido, ya había tomado el primer paso para cerrar todo esto de una vez por todas. No había vuelta atrás y tampoco la quería. Sofía había cruzado un límite del que no se regresa y yo no iba a quedarme para ver si podía arreglarlo. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana, observando la calle sin realmente prestar atención a lo que pasaba afuera. No me sentía aliviado ni satisfecho, pero al menos tenía claridad sobre lo que iba a hacer. Me quedaría con Raúl hasta que las cosas avanzaran con el divorcio,
me aseguraría de que Sofía no tuviera oportunidad de manipular la situación y seguiría adelante con mi vida. No iba a permitir que su traición me dejara atrapado en esta sensación de vacío. El sonido del agua en el baño se detuvo y, unos minutos después, Raúl salió de su habitación ya vestido, con una expresión más seria de lo normal. Se apoyó en el marco de la puerta del salón y me miró como si estuviera esperando que dijera algo primero, pero cuando vio que no hablaba, fue él quien rompió el silencio. ¿Ya llamaste al abogado? Asentí sin mirarlo. Tengo cita mañana a las 10. Bien. Más rápido mejor. No respondí. Raúl suspiró y cruzó los brazos antes de hablar de nuevo. No quiero meterme donde no me llaman, pero sabes que Sofía no va a rendirse tan fácil. Te va a seguir buscando, va a intentar hacerte dudar. No me importa lo que haga. Eso dices ahora, pero conozco a esa gente. No les gusta perder. No es un juego, Raúl. Para ella sí. Me giré para mirarlo y vi que hablaba en serio. No era solo preocupación por mí, era convicción. No le voy a dar ninguna oportunidad, dije con firmeza. No voy a responderle, no voy a verla, no voy a caer en sus juegos. Raúl asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo tensa. Más te vale. Hubo un silencio incómodo entre los dos hasta que Raúl habló de nuevo con un tono más relajado. ¿Quieres salir un rato? Vamos a desayunar fuera, despejas la cabeza. No tengo hambre. Da igual, te vendrá bien. No tenía ganas de discutir ni de quedarme en el sofá dando vueltas a lo mismo, así que acepté. Salimos del piso y caminamos hasta un bar cercano donde solíamos ir hace años. Raúl hablaba de cualquier cosa que no tuviera que ver con Sofía o con el divorcio, pero yo apenas le seguía la conversación. Mi cabeza seguía dividida entre la rabia y el cansancio, entre la certeza de que estaba haciendo lo correcto y la incomodidad de saber que aún quedaban cosas por resolver. Pedimos un par de cafés y algo de comer, pero yo apenas toqué el plato. Raúl me miró de reojo varias veces antes de hablar. Te entiendo, pero tienes que comer. No tengo ganas. Pues hazlo igual. Tomé un par de bocados sin ganas solo para que dejara de insistir. Raúl se recargó en la silla y me observó en silencio un momento antes de volver a hablar. Cuando todo esto acabe, ¿qué vas a hacer? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo había pensado aún, no había mirado más allá del divorcio, de dejar atrás la traición y seguir adelante sin Sofía en mi vida. No lo sé. ¿Vas a quedarte en la ciudad? No tengo razones para irme. Raúl asintió lentamente, como si estuviera evaluando mi respuesta. Bueno, cuando necesites buscar piso, me avisas. ¿Puedo ayudarte? Gracias. Terminamos el desayuno en silencio y luego volvimos al piso. Pasé el resto del día sin hacer mucho, solo revisando cosas en el teléfono y tratando de no pensar demasiado en lo que todavía quedaba por delante. Sofía no volvió a escribir y me alegré por eso. No quería verla ni hablar con ella nunca más. Cuando llegó la noche, me acosté en el sofá sin decir mucho y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me duché y me vestí para la cita con el abogado. Raúl seguía dormido, así que salí sin hacer ruido y tomé un taxi hasta el despacho. Me recibió un abogado serio, de unos 50 años, que me estrechó la mano y me hizo pasar a su oficina. Me senté frente a él y, después de una breve introducción, fue directo al punto. ¿Quiere proceder con el divorcio inmediato o prefiere intentar una mediación? No hay nada que mediar. Quiero divorciarme lo antes posible. El abogado asintió y sacó unos documentos.
Necesito que me cuente todo con detalle para saber qué estrategia seguir. Le relaté los hechos con la mayor claridad posible, sin omitir nada importante. El abogado escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, tomó algunas notas antes de hablar. Dado que usted tiene pruebas de la infidelidad, podemos solicitar el divorcio por causa justificada. Eso puede agilizar el proceso y reducir la posibilidad de que ella reclame alguna compensación económica. Perfecto. ¿Tienen bienes en común? Solo la casa, pero no quiero nada de ella. Si la propiedad está a nombre de los dos, tendrá que decidir si cede su parte o si quiere recibir su parte correspondiente en caso de venta. Que se la quede. El abogado tomó nota y continuó con algunas preguntas más sobre nuestras cuentas bancarias y otras formalidades. Me explicó el procedimiento, los tiempos estimados y que podía esperar en las próximas semanas. Cuando todo estuvo claro, firmé los primeros documentos y le di acceso a la información necesaria para iniciar el proceso. Le avisaremos en cuanto tengamos novedades, dijo al despedirse. Gracias. Salí del despacho con una sensación extraña, como si algo en mi interior se hubiera cerrado definitivamente. No era felicidad ni alivio, pero sí una certeza, había dado el paso final. Sofía ya no formaba parte de mi futuro y yo no iba a mirar atrás. Me subí a un taxi y volví al piso de Raúl, listo para empezar de nuevo.